el año de 1776, migran de Escocia a los Estados Unidos de América una joven pareja formada por los esposos James y Margaret Rankin, estableciéndose primero en Thornton, Nueva Hampshire. Más tarde se mudaron a Littleton, donde participan en asuntos religiosos y civiles. Esta pareja tuvo un hijo de nombre David, que se casó con una mujer llamada Persis Daniel en 1808. Y 3 años más tarde, el 21 de marzo de 1811, nace Melinda. No se sabe con exactitud el número de hermanas que tuvo Melinda, pero parece que tuvo una hermana llamada Harriet, que se casó con Thomas Kimball y tuvo 5 hijos. Melinda recibió educación religiosa durante su juventud. Al terminar su preparación, se dirigió hacia el oeste para atender la necesidad de maestros protestantes que se requerían urgentemente en la región fronteriza. Para 1840, antes de cumplir los 30 años, Rankin se encontraba en Kentucky, donde permaneció 2 años estableciendo escuelas y reclutando maestros de Nueva Inglaterra para que trabajaran en ese estado. Por razones desconocidas, su padre perdió todas sus pertenencias, por lo que Melinda y su familia se vieron en la necesidad de dirigirse a vivir al oeste y trabajar, junto con sus hermanas, como maestras de escuela, para ayudar a sostener a su familia. Ella y sus hermanas lograron comprar una granja para su padre, quien pasó ahí en paz el resto de su vida. Melinda Rankin creció durante un periodo de la historia de los Estados Unidos marcado por el Segundo Gran Despertar, una serie de avivamientos religiosos que se propagaron por todo el país entre 1790 y 1830. Había muchos predicadores itinerantes que recorrían el país predicando sobre la salvación e invitando a la gente al arrepentimiento. Estos avivamientos contribuyeron a un renovado interés por el cristianismo. Este movimiento planteó la idea de que cualquier persona es libre para escuchar y aceptar el mensaje de Cristo, lo que marcó en gran parte la forma de pensar de Melinda. En 1842 se trasladó a Mississippi. Continuó su preparación religiosa durante 5 años más y durante este tiempo descubrió el cometido de su vida. En 1846, durante la guerra entre México y Estados Unidos, se recibieron noticias de que en México había una gran represión religiosa, donde todas las religiones, menos la católica, estaban prohibidas. Esto la motivó para venir a México y predicar el Evangelio. Esta intolerancia religiosa de México impidió que Melinda pudiese predicar aquí, así que tuvo que esperar 18 años para poder entrar a nuestra patria. A finales de 1846 y principios de 1847, decide trabajar en Texas, lo cual le permitiría estar más cerca de México. En mayo de 1847, sale de Mississippi hacia Texas, llegando a Huntsville, donde se requerían con urgencia maestros. Permanece en esta localidad hasta 1852. Durante este tiempo, pasó sus días enseñando, estableciendo escuelas y escribiendo para periódicos. Publica su primer libro, titulado Texas en 1850. La nombran directora de una academia para señoritas llamada
Academia Brick. En mayo de 1852 deja Huntsville tomando un vapor y navegando al expuerto de Brazos, Santiago, en la desembocadura del río Bravo. Tomó una diligencia llegando a Brownsville, en la frontera con México, donde se estableció, fundando una escuela para niñas mexicanas. 4 años antes de que Rankin llegara, el río Bravo se había convertido en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Brownsville apenas tenía 4 años de haberse fundado. Era una población próspera que atrajo a varios importantes hombres de negocios, pero también a nefastos elementos criminales. Casi inmediatamente después de su llegada, Rankin compró una casa de 2 habitaciones, utilizando una de ellas como escuela para niñas mexicoamericanas. Un grupo de monjas de Francia llegó casi al mismo tiempo que ella, y como contaban con más recursos, establecieron una escuela que atrajo a muchos jóvenes de la localidad. Así que en 1853, antes de que Melinda cumpliera 1 año en Brownsville, decidió regresar al noreste para solicitar fondos para su propio seminario. En marzo de ese año, después de un viaje muy accidentado, llegó a Filadelfia. Permaneció el resto del año recabando fondos y al inicio de 1854 inició su viaje de regreso a la frontera. Durante el viaje, siguió buscando apoyo económico para su proyecto. En otoño de 1854, logra abrir su escuela, el Instituto Femenil de Río Grande. Rankin se impuso la tarea de la administración del instituto, la enseñanza, la difusión de la Biblia y otra literatura. En sus memorias, ella hace mayor énfasis en su trabajo de colportora que en el de la enseñanza. Para la difusión de la Biblia, fue apoyada por la Sociedad Bíblica Norteamericana y la Sociedad Norteamericana de Publicaciones. También recibió apoyo de la Unión Cristiana Norteamericana y Extranjera, quien le proporcionó una maestra asistente para que Melinda tuviera más tiempo para trabajar en la difusión de la Biblia. Así que en 1856, la Unión Cristiana Norteamericana y Extranjera se convirtió en su principal patrocinador. Esta sociedad duró hasta 1872. Melinda mandó traer a su hermana Harriet Rankin para que le ayudara en el trabajo de la enseñanza en Brownsville. Poco después de la llegada de Harriet, una epidemia de fiebre amarilla, muy común en esa región, descendió sobre Brownsville en 1858 y Harriet enfermó, muriendo el 17 de septiembre. 1 año después, Melinda se contagió de la enfermedad, se vio muy grave y se resignó a morir, pero una anciana mexicana, abuela de una de sus alumnas, permaneció con ella y la cuidó hasta que recuperó su salud. El 28 de septiembre de 1859, Juan Nepomuceno Cortina encabezó un pequeño ejército hacia Brownsville, buscando vengarse de un grupo de anglos que había maltratado a la población mexicana. Esto inició lo que se conoce como la Guerra Cortina, que duró varios meses hasta que los mexicanos fueron derrotados por los Texas Rangers y por las tropas de Estados Unidos. Durante esta corta guerra, Brownsville fue un sitio muy inseguro, por lo que Rankin se vio obligada a cerrar su escuela y refugiarse durante unas semanas en Matamoros, Tamaulipas. Tras la elección de Abraham Lincoln en 1860
como presidente de los Estados Unidos, se inició una guerra civil por el tema de la esclavitud. En 1858, el Instituto Femenil de Río Grande se había puesto bajo la jurisdicción del Presbiterio de Texas Occidental de la Iglesia Presbiteriana. Hiram Chamberlain, que era el presidente del Consejo del Presbiterio, apoyaba la esclavitud, por lo que se unió a los confederados, mientras que Rankin era unionista. Chamberlain aprovechó la ausencia temporal de Melinda para acusarla de permanecer en un país enemigo y le pidió que entregara la escuela o se enfrentara a un desalojo, lo que ocurrió en 1862. Durante los 3 años siguientes, Melinda llevó una vida itinerante entre Brownsville, Matamoros y Nueva Orleans. Mientras tanto, en México la guerra de reforma está terminando. El Partido Liberal había asumido el poder desde 1854 y había lanzado un ataque frontal contra los privilegios y la riqueza de la Iglesia Católica. En la Constitución de 1857 se ordenaba a la Iglesia Católica deshacerse de sus bienes, lo que le daba un gran poder político, social y económico. Esto generó la Guerra de Reforma. En este ambiente, Benito Juárez expide varios decretos, entre ellos el de libertad de cultos, el 4 de diciembre de 1860. Tras ser expulsada de Brownsville en 1862, Melinda se traslada a Matamoros, donde establece una escuela. Debido al creciente desarrollo económico de Matamoros, Melinda no pudo sostener la exorbitante renta y tuvo que mudarse nuevamente. En marzo de 1863, junto con varios simpatizantes de la Unión, se trasladaron a Nueva Orleans, donde se desenvolvió como enfermera voluntaria, atendiendo a los soldados heridos del ejército de la Unión. Cuando sus servicios de enfermera ya no fueron necesarios, se dedicó a la enseñanza, convirtiéndose en el otoño de 1863 en directora de una escuela para ex esclavos organizada por la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de Norteamérica. En 1864, los soldados de la Unión arrebatan a los confederados el control de Brownsville, lo que permite que Melinda pueda regresar a su seminario. Tras las reparaciones necesarias, reabrió sus puertas con 60 estudiantes. Para el mes de agosto, Brownsville estaba nuevamente en manos de los confederados, por lo que Rankin tuvo que volver a su enseñanza en Nueva Orleans. En marzo de 1865, Rankin decide volver a la región de Río Grande, permaneciendo poco tiempo en el puerto de Bagdad, en Tamaulipas, México. Luego viaja a Matamoros, donde se entera del asesinato del presidente Lincoln, por lo que ya no regresa a Brownsville, decidiendo que es hora de entrar a México y pensando que aquí era mejor sitio para establecer su misión. En la primavera de 1865, Rankin llega a Monterrey. Rentó 3 casas, pero le echaban de cada una de ellas porque los sacerdotes presionaban a los dueños. Entonces, decide regresar a los Estados Unidos para recabar fondos. Llega a Nueva York en octubre de 1865. Permaneció en Estados Unidos varios meses y reunió $14,000 en donativos para construir su escuela. En verano de 1866 regresa a Monterrey y compró un edificio que remodeló para que sirviera de capilla
escuela y residencia. Esperaba extender el evangelio a más pueblos y regiones, por lo que pensó en preparar a maestros locales. Para atraerlos, necesitaba dinero para salarios porque no podía pedirles que salieran de sus casas y dejaran a sus familias sin sustento. En mayo de 1867, Rankin regresa a Estados Unidos para reunir fondos con este propósito. Las noticias sobre su trabajo habían creado una buena impresión, por lo que tuvo donaciones de varios grupos de mujeres cristianas por $1,000 anuales. Esto le permitió contratar a 7 u 8 trabajadores locales. Regresa a Monterrey en junio de 1868. Se muda al edificio remodelado y abre una escuela para señoritas. Inicia servicios religiosos 2 veces a la semana y envía trabajadores locales entrenados fuera de la ciudad a las zonas circundantes. Para abril de 1869 tenía trabajadores religiosos en diversos pueblos de Nuevo León y en los estados de Zacatecas, Durango, Tamaulipas y San Luis Potosí. Se presentó una controversia entre Melinda Rankin y Tomás Westrup. La Iglesia Bautista había sido organizada por Santiago Hickey un año antes de la llegada de Melinda Rankin a Monterrey. Esta disputa logró que algunos miembros de la Iglesia Bautista salieran de ella y fueran con Melinda Rankin a formar la Iglesia Presbiteriana. La causa principal de esta disputa eran las prácticas bautismales. Como sabemos, la Iglesia Presbiteriana es paido-bautista, es decir, bautiza niños, mientras que los bautistas bautizan adultos convertidos. El mayor obstáculo que los misioneros evangélicos han enfrentado es la oposición y la hostilidad de los católicos. En diciembre de 1869, unos vándalos arrancaron y profanaron una imagen de la Virgen de Guadalupe ubicada en un lugar público. Los católicos culparon a los protestantes. En la mañana del 15 de diciembre, una multitud amenazante se reunió frente a la misión de Melinda, gritando y arrojando piedras contra el edificio, mientras Melinda y otras mujeres se hallaban dentro. Las autoridades dispersaron a la multitud, arrestaron a unos cuantos revoltosos y montaron guardia en las escaleras del edificio. El alcalde de Monterrey, el gobernador del estado y el embajador de los Estados Unidos en México dieron apoyo a Melinda y pronto las cosas volvieron a la normalidad. En septiembre de 1872, a la edad de 61 años, Rankin decidió dejar Monterrey para nunca más volver. La razón fue su estado de salud. Se sentía cansada de recabar fondos. Dejó de encargado de la obra en México a John Beveridge y salió rumbo a Nueva York para entregar su renuncia a la Unión Cristiana Norteamericana y Extranjera. Esta unión le contestó que ya no patrocinaría la misión de Monterrey y que dispusiera de ella como mejor le pareciera. Entonces viajó a Boston y ofreció la misión al Consejo Norteamericano de Comisionados para Misiones Extranjeras, una organización que representaba los esfuerzos misioneros presbiterianos y congregacionistas. Este consejo se hizo cargo de la misión hasta 1877. A partir de esta fecha, el Consejo de Misiones Extranjeras de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América se hizo cargo de la misión en Monterrey.
Rankin se estableció en Bloomington, Illinois, donde dos de sus sobrinas residían. Allí vivió hasta su muerte el 7 de diciembre de 1888. Permaneció activa en asuntos de su iglesia local y siempre interesada en la suerte de la misión en Monterrey. Siguió recolectando dinero para el sostenimiento del trabajo en Monterrey. En 1877 envió $3,500 para construir una capilla. Rankin recibió una herencia de $5,000, la cual donó para emplear maestras en Monterrey. Melinda Rankin fue la primera mujer misionera evangélica en nuestro país, siempre preocupada por la evangelización y la educación. Preparaba personal local para que trabajaran en las escuelas y en la distribución y predicación de la palabra, mientras ella buscaba apoyos económicos en los Estados Unidos de América. Fue la primera que introdujo las iglesias presbiterianas a México. Que su vida sea de inspiración para nosotros, y es nuestra oración que se despierte el espíritu misionero entre los miembros de nuestra iglesia. Sigamos el ejemplo de estos hombres y mujeres que dedicaron su vida al servicio de su Salvador. Dios les bendiga.